Cambiando de página, mis amados, estamos estudiando el libro de Santiago en una serie que hemos titulado nada más y nada menos que Santiago. Así es que vamos a estar hoy continuando Santiago, estudiando el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1 apenas. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de las pruebas, ¿cierto? Hablamos de las pruebas, lo que las pruebas hacen y cómo Dios las usa en nuestras vidas. Y hoy, mis amados, como una segunda parte, porque interesantemente, como vamos a ver, Santiago pone estas dos cosas juntas de alguna manera, aunque diferentes, como lo vamos a explicar en un momento. Pero ahora Santiago nos va a hablar acerca de las tentaciones. Si alguien dice que no está luchando con la tentación, escuche bien, si alguien dice que no está luchando con una tentación, si alguien dice, no, pastor, yo no estoy luchando, yo no tengo problema, es quizá porque ya ha cedido a la tentación. Déjeme decirlo de nuevo. Si alguien dice que no está luchando con la tentación, es quizá porque ya ha cedido a la tentación. Porque lo cierto es que no pasa ni un día, mis amados, sin que todos nosotros, inclusive la humanidad entera, pero estoy hablando a cristianos, que todos nosotros, incluyendo los cristianos, seamos tentados de alguna manera. La tentación se presenta de muchas maneras. Puede ser algo de simplemente no voy a decirle toda la verdad a mi jefe, o quizás voy a llegar tarde, pero le voy a decir que había mucho tráfico cuando quizás no había tráfico, simplemente te levantaste tarde. Quizás tienes la tentación de decir una mentira, pero también quizás tienes la tentación de tomar algo por ahí que no es tuyo, es pequeño, es insignificante, realmente nadie se va a fijar. No me estoy robando un banco, no me estoy robando $1,000. Es simplemente una cosita ahí. La tentación de crear un chisme o ser parte de un chisme. La tentación, mis amados, de no seguir las reglas o las directivas. ¿Qué tal esta tentación? La tentación de comer en exceso. La tentación de guardar rencor. La tentación de no adorar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Las encuestas dicen que los cristianos pasan por tentaciones más fuertes y caen más fácil cuando están lejos de Dios. Y usted dice, claro, tiene sentido, es la parte espiritual, están lejos de Dios, es lo más probable es que van a caer en tentación, pero no se queda ahí, sino que también puedes estar espiritualmente muy fuerte. Pero también dice de que los cristianos que caen en tentación usualmente también es porque están de alguna manera cansados física, mental o emocionalmente. Si estás pasando por una situación emocional, es el perfecto escenario para que la tentación venga. Si estás cansado, después de una semana de Kids Week, hermanos, toda la semana con el sol y todo eso, es el perfecto escenario para una tentación. Si estás cansado mentalmente, es el perfecto escenario para la tentación. ¿Cómo manejas la tentación? ¿O cómo manejas las tentaciones? ¿Estás luchando? ¿Podemos realmente vencer la tentación? La Biblia nos enseña que sí. Y Santiago nos va a explicar el cómo podemos vencer la tentación. Es que le voy a pedir que si usted trajo la copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono, también va a estar en las pantallas. Hoy yo estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y estamos en Santiago capítulo 1 y vamos a leer entre los versículos 12 al 18. Le voy a pedir que se ponga de pie para no ser tentados de no, ¿verdad?, distraernos. Así es que, si usted lo tiene, sígame con su vista, lo puede seguir en la pantalla. Pero la palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo 12: Dios bendice
a las que soportan con paciencia las pruebas. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Pero también Dios bendice a los que soportan las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios ¿qué? Deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así es que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo hacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y toda la creación, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Oremos, hermanos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, tu palabra nos edifica, nos santifica, nos moldea, Señor, para ser más como tú. Y en esta hora, Señor, queremos disponer de nuestra voluntad, la rendimos a ti, abrimos nuestro corazón a tu palabra, nuestra mente para comprenderla, entenderla. Queremos abrazarla, Señor, queremos atesorarla. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, al salir de este lugar. Señor, ayúdanos a que, Señor, no solamente pongamos atención para obtener simplemente información, sino más bien, Señor, pongamos atención para ponerla, sembrarla en nuestro corazón y que ella dé fruto en nuestras vidas para ser transformados más a tu imagen y que podamos vivir las vidas que tú deseas que vivamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a explicarla, Señor. Dame de tu gracia, tu favor. Señor, dame de tus palabras, que no sean mis palabras. Siempre te lo pido cada domingo, que no sean mis emociones, sentimientos. Señor, pongo todo eso a un lado, Señor, para que tu Espíritu Santo simplemente sea hablarnos a todos nosotros, comenzando conmigo. Porque yo, Señor, también soy un hombre que es tentado por las diferentes tentaciones de las que vamos a hablar hoy. Así es que guíanos, ayúdanos, Señor, sobre todo a vencer y a vivir las vidas que tú deseas para nosotros. En Cristo Jesús, Señor, ponemos toda nuestra atención ahora a ti, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En el primer mensaje de Santiago, la semana pasada, si usted estuvo aquí, aprendimos que debemos gozarnos en medio de las pruebas, ¿cierto? Porque ellas, como miramos la semana pasada, ellas producen algo bueno en nosotros, decía el texto. Es algo bueno cuando pasamos por las pruebas, no es para entristecernos, para preocuparnos, sino más bien, decía Santiago, para gozarnos, porque esa prueba va a producir algo bueno en nosotros. Dios la va a usar para producir algo bueno en nosotros. Y una de las cosas que Santiago decía es que va a producir paciencia, resistencia, para que podamos firmeza en nuestra fe. Pero ahora Santiago hace una conexión, porque en medio de la adversidad, mis amados, cuando estamos pasando por una situación, una prueba, muchas veces somos tentados a pensar o a actuar de manera incorrecta, inclusive a llegar a pecar en contra de Dios. Muchas personas erróneamente creen, entre esto, cuando digo personas también incluye a los cristianos, erróneamente creen y se justifican que en los momentos de estrés, en los momentos que están pasando por una situación fuerte, se justifican que pueden reaccionar de cierta manera. Pero Santiago dice lo contrario, que si en verdad estás pasando por una prueba, eso debería estar produciendo algo bueno, no algo negativo. Entonces, ¿por qué comienzas a pelear? Algo pasó, y lejos de que produzca algo bueno en ti, la prueba,
comienza a pasar algo diferente. Entonces Santiago comienza a ser como una conexión en que muchas veces somos tentados también en esos momentos. Pero no son los únicos momentos, simplemente somos tentados en todo tiempo. Y Santiago hace esa conexión poniendo las tentaciones como parte de las pruebas, pero también hace un contraste, una distinción, porque una y la otra no son realmente iguales. Por un lado, Dios usa las pruebas, como vimos la semana pasada, para crear algo bueno en nosotros, con un propósito para nuestras vidas positivo. Contrario a eso, las tentaciones no provienen de Dios, como escuchamos en el texto y como vamos a explicar en un momento, no provienen de Dios, y lo que van a producir realmente en nuestras vidas es algo negativo. Y si bien las pruebas y las tentaciones, mis amados, son experiencias diferentes, una cosa tienen en común. Si tú y yo no estamos preparados adecuadamente a cómo pasarlas, vas a ser o vamos a ser víctimas de ellas. Por eso, y punto número 1 es, no te dejes sorprender por la tentación. No te dejes sorprender por la tentación. Si queremos llegar a vencer realmente la tentación, necesitas estar preparado cuando la tentación venga. No te puedes dejar sorprender por la tentación. Santiago dice, cuando venga la tentación, cuando sean tentados, dice Santiago. Ese cuando es igual que las pruebas, es igual. Las pruebas van a venir, es cuestión de tiempo. Pero también las tentaciones, dice Santiago, también son cuestión de tiempo. Van a venir, las tentaciones van a venir, dice él. Él no dice, si un día llegas a ser tentado, él no dice eso. Sino más bien Santiago dice, cuando la tentación venga, cuando seas tentado. Es porque él sabe que va a venir a todos. Y no nos puede sorprender cuando seamos tentados, mis amados. Por eso es importante entender un par de cosas. Número 1, necesitamos entender que todos somos tentados. Todos, desde pequeño, niño, joven, adulto, hombre, mujer. Todos los que están aquí en este cuarto, todos los que están en este edificio, todos alrededor de este planeta, todos cristianos y no cristianos. Todos somos tentados en alguna manera y en algún momento, constantemente. Y si conoces a alguien que diga que jamás ha sido tentado en nada, hay dos conclusiones en cuanto a eso. Una es, quizás esa persona está muerta. O quizás esa persona ha estado pecando sin darse cuenta. Ha cedido a la tentación. Porque desde que nacemos estamos en una batalla en contra de la tentación, mis amados. Ahora déjenme decirles algo, la tentación en sí no es pecado. La tentación en sí no es pecado. Pero cada uno de nosotros somos responsables en cómo vamos a responder a la tentación, porque la tentación sí nos puede llevar a pecar en contra de Dios. Lo otro que debemos entender es que como todos somos tentados, pues entonces las tentaciones son inevitables. Van a venir, mis amados, lo quieras o no. No es una situación de que, pues, si puedo pensar positivamente, entonces quizás la tentación no. No trabaja así, olvídate de eso. No trabaja así. La tentación va a venir tarde o temprano. No te puedes escapar de ellas. Hay un escape para no caer en ellas, pero no te puedes escapar de ellas. Tercero, debemos entender que la tentación es personal. Todos tenemos nuestras propias tentaciones. Lo que para ti es tentación, no necesariamente es una tentación para mí. Y lo que para mí es una tentación, no necesariamente puede ser una tentación para ti. La tentación es personal, como vamos a ver en un momento. Una cosa podemos estar seguros, mis amados, que las tentaciones están hechas a la medida de nuestros deseos y nuestras debilidades. Si somos conscientes, si somos honestos con nosotros mismos y conocemos nuestras debilidades y nuestros deseos,
la tentación no podrá sorprendernos. Porque al ser honestos, conscientes de nosotros mismos, cuáles son esos deseos, esas debilidades, entonces podemos estar mejor preparados para cuando la tentación se presente a nosotros. Al igual que las pruebas, las tentaciones nos van a llegar a todos. Por eso debemos estar preparados para esos momentos. Debemos estar listos. Debemos, mis amados, esperar la tentación. No desearla, pero estar conscientes de que va a venir, estar esperándola, estar a la guardia y no nos dejemos sorprender por la tentación. Número 2, no te dejes engañar por la tentación. Algunos piensan y creen que Dios es la fuente de la tentación y terminan culpando a Dios por muchas cosas. Es más, ese juego comenzó desde el principio, desde la creación. Cuando el primer ser humano fue tentado y cayeron en pecado en contra de Dios, y Dios vino y le dijo, ¿qué has hecho? La respuesta del ser humano para Dios fue, la mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿De quién era la culpa entonces? Según el hombre, de Dios. Dios es el culpable. Tú eres el culpable, Dios. Al final, tú eres el culpable. Y hasta el día de hoy, mis amados, seguimos culpando a Dios. Y aunque ahora lo hacemos un poquito diferente. Hoy usamos frases como, es que Dios me hizo así. Es que así soy yo. Esa es mi personalidad. Es que yo soy, ¿cómo le diré, pastor? Yo soy muy sociable. Es que Dios me dio con esos gustos y deseos. Es que Dios, y comenzamos a decir cosas así. Dice, y por eso no puedo evitar hacer ciertas cosas. Entonces, a última instancia, la culpa es de Dios. Desde el principio hasta hoy, continuamos jugando el mismo juego de culpar a Dios o a alguien más, porque no nos queremos responsabilizar nosotros de nuestras acciones y no queremos tomar esa responsabilidad de que al final, como vamos a ver en un momento, somos tentados debido a nuestros propios deseos y a nuestras propias pasiones. Santiago muy rápidamente refuta esa idea de que la tentación quizás proviene de Dios o que Dios es el culpable de eso. Él dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, dice Santiago, Dios me está tentando. Él dice, no digan eso. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, dice Santiago. Creer que Dios es la fuente de la tentación, mis hermanos, es un análisis, es una exégesis, es una manera incorrecta de ver la palabra de Dios, es erróneo, es incorrecto. Y a menos que no entendamos y aceptemos la verdadera fuente de nuestra tentación, continuaremos siendo confundidos, engañados y vencidos por la tentación, porque seguimos pensando que es la culpa de alguien más. Dios, mis amados, no es el autor de la tentación por la que tú estás pasando o has pasado o vas a pasar. Esto es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo. Él no puede estar donde está el mal, ni viceversa tampoco. El mal no puede estar donde está Dios. Cuando viene la tentación para llevarnos al pecado, no tiene nada que ver con Dios. Él no es el autor de esto. Él no está permitiendo que tú caigas en una tentación. Él no te está tentando para ver si en verdad eres un buen cristiano. No, en cuanto a las pruebas. En las pruebas sí, Dios las permite con un propósito. Pero en cuanto a la tentación, mis amados, no nos confundamos. Tentación no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si no es Dios, ¿quién nos hace caer en tentación? Sé que muchos cristianoides, inmediatamente están pensando en otro personaje que es Satanás. ¿Es posible? Claro que sí. Es posible que Satanás también nos tiente. Inclusive en el principio, en el huerto del Edén, Satanás fue quien
así se dice, quien tentó, así se dice, suena raro, quien le presentó la tentación a Eva, ¿cierto? Para que cayera. Pero aquí está el asunto, y yo quiero que ahora usted me ayude a usar la lógica en cuanto a esto. Satanás, muchas veces nosotros como cristianos, un día estamos, lo hemos hablado en nuestro equipo de liderazgo con los pastores, un día vamos a tener una serie en cuanto a Satanás y demonios y ángeles, para que entendamos quiénes son, cómo trabajan, ¿sí? Los ángeles, los demonios, Satanás, para que tengamos una correcta perspectiva. Porque inclusive muchos cristianos piensan que Satanás es igual a Dios. Eso es incorrecto. Satanás es una criatura de Dios. ¿Cómo va a estar igual a Dios? Es incorrecto. Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Satanás es todopoderoso. Es cierto que Satanás es mayor que nosotros, los ángeles son mayor que nosotros, tienen más poder que nosotros los humanos, pero jamás pueden estar igual que Dios. Así es que tengamos la perspectiva correcta en cuanto a estas cosas, incluyendo Satanás. Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Satanás no ve tu corazón. Satanás no conoce tus pensamientos. Satanás no escudriña lo más interior de tu ser. Él no tiene esa capacidad. Él no tiene ese poder. Lo que Satanás sí hace, y lo vemos a través de la Escritura, es que Satanás observa y estudia. Y dice que en Job, que un día vinieron los hijos de Dios, y entre ellos Satanás. Cuando dice hijos de Dios, las criaturas de Dios, los ángeles creados por Dios. Y entonces viene Satanás entre ellos, y Dios está muy orgulloso de su siervo Job. Y dice, han visto a mi siervo Job, wow, qué bárbaro, hombre justo, qué bárbaro, mira cómo me sirve, cómo me ama, cómo me adora. Mira los Job, va a la iglesia todos los días, wow, diezma, sirve en Kids Week. No, este Job es tremendo. Y Satanás dice, lo que pasa, vea lo que Satanás ha estado observando, ha estado mirando. Entonces Satanás dice, no, lo que pasa es que él es así contigo porque le das todo. Él mira cómo vive tan bien, le has dado casa en The Woodlands, el carro que le has dado, mira, quítale todo para ver cómo él te maldice. ¿Ve lo que está viendo? Satanás ha estado observando, ha estado mirando. Y aquí está el asunto con nosotros. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Satanás va a poner atención a aquellas cosas que a ti te atraen, a los deseos que tú tienes, a las cosas a las cuales tú regresas, a los lugares donde vas, a los websites que visitas. ¿Cuál es tu reacción en cuanto a esta situación? Él te está observando y tiene todo un estudio de parte de ti. Él sabe cuáles son tus gustos, Él sabe cuáles son tus debilidades, Él sabe cómo reaccionas en cuanto a algunas cosas, cuáles son tus temores, y entonces Él diseña tentaciones para hacerte caer. ¿Ok? Ahora bien, no estoy aquí para hablar de las tentaciones que Satanás nos pone. Estoy aquí para hablar de lo que Santiago quiere enseñarnos acerca de las tentaciones. Porque muchas veces como que atribuimos demasiado mérito a Satanás. ¿Ok? Inclusive empezamos a decir cosas como, es que el diablo me hizo hacerlo. Es que Satanás me hizo caer, dicen algunas personas. Pongamos atención, mis amados, porque para que cuando Satanás nos tienta de lo exterior, tiene que ser basado en algo que él ya conoce de nosotros. ¿Ok? Necesitamos aprender cómo la tentación trabaja. Entonces, además de declarar que cada persona es responsable, dice Santiago, de su propia tentación, Santiago va a enseñarnos, mis amados, o a señalar que la tentación en sí no es un evento. No es que la persona dice, ups, se me chispoteó, ups, me caí, ay pastor, caí. No caíste, has venido cayéndote. ¿Sí van a entender? Necesitamos, hermanos, yo quiero que seamos honestos como cristianos.
Porque si no somos honestos con nosotros mismos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo en la tentación. Y luego dice, ay pastor, es que tengo muchos años cayendo en lo mismo, pastor, y yo le pido a Dios que me ayude. Y pues no sé qué pasa, Dios no me ayuda y sigo cayendo en pecado. No, no es cierto. Es porque de tu misma pasión y deseo sigues pecando. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. No es que te resbalas, uy, me resbalé. No, es que has estado jugando poco a poco y yendo hasta la línea a ver qué es lo más cerca que puedes llegar sin pecar según tú. Y has estado jugando. Y cuando caes le quieres echar la culpa a Dios o la culpa a los demás. Ay, es que caí, porque es que la mujer que tengo ya no me quiere, por eso tuve que buscarme a otra. No es cierto. Esa no es la razón. Y Santiago nos explica claramente el proceso de la seducción. Él dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, dice Santiago. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Wow. Ayúdanos, Señor. Santiago dice que comienza con nuestro propio deseo. La tentación viene, mis amados, por nuestros propios deseos. La razón por la que tú estás buscando y haciendo muchas veces lo que estás haciendo no es porque, es que mi amiga me invitó. No, es por tu propio deseo. Es por tu propia pasión interna. Sí, hermanos, hasta que yo entendí esto, empecé a ser libre y a vencer la tentación. Se lo quiero compartir. Mis amados, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, dice. Ese es el comienzo apenas del proceso, como lo describe aquí. Eso quiere decir que nos va a ir llevando más hacia el pecado. El deseo de pecar, mis amados, ya está en nosotros. Entendamos eso, el deseo de pecar ya está en nosotros. Desde que nacimos veníamos con la simiente de aquel hombre que pecó en contra de Dios. Esa semilla del pecado ya está en nosotros. No le tienes que enseñar a un niño a ser egoísta porque ya es egoísta. Ya viene en nosotros y entre más vamos creciendo, más deseamos ciertas cosas, hacer, querer, tener ciertas cosas. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos una idea incorrecta en cuanto al pecado. Pensamos que el pecado es un imán afuera que nos atrae. No, el imán está dentro de ti y dentro de mí. Y he ahí el problema y muchas veces no nos estamos dando cuenta. Nuestros deseos son extremadamente poderosos, mis amados. Ahora bien, no todos los deseos son malos. Ok, tranquilos, respire. Porque muchos deseos nos hacen ser humanos, sanos, equilibrados, ¿cierto? Hay deseos buenos. Pero incluso tenemos que tener cuidado con esos deseos buenos. Por ejemplo, a mí, uno de mis deseos es la comida. A mí invíteme a comer, Dios mío, que Dios me ayude. Por eso estoy enfermo de un par de cosas, por la comida. Me tengo que cuidar. Es un deseo bueno, creo yo, el que te guste la comida. Alcanzar ciertos logros en la vida no es malo. Pero aquí está el punto, mis amados. Muchas veces inclusive los deseos buenos se pueden convertir en obsesiones que comienzan a controlar nuestras vidas y la tentación comienza entonces por esos deseos. Mis amados, dice Santiago que entonces ese deseo nos conduce a la seducción. Está el deseo en nosotros y después nos conduce a la seducción. Esa palabra seducir, aquí en Santiago en el original, quiere decir atraer con engaño. Pero la figura, cuando usted lo estudia en el original, la figura de esto de atraer con engaño es una figura de pesca. ¿Algo pescadores aquí? Eso, Oscar, eso mi hermano.
Yo no soy pescador. Yo no sé nada de pescar, pero ustedes me pueden ayudar en esta parte de la prédica. Según yo tengo entendido, yo he ido a pescar, no es mi deporte favorito, pero cuando me invitan voy. Así es que, hermanos, si me quieren invitar, voy. Voy, he ido con unos amigos. A veces hemos ido a lagos y a veces hemos ido al mar a pescar. Yo no soy un experto, pero una cosa sí me he fijado. Y según las personas con las que he ido a pescar me han explicado. Depende de lo que tú quieras pescar, ¿cómo se le llama eso? La comida, la carnada que vas a usar. No puedes usar la misma carnada para el pescadito del lago, para el pescadote que quieres en el mar. Tiene que ser una carnada diferente. Por favor, entienda lo que el Espíritu Santo va a hablarnos en este momento con esta ilustración. Pero Santiago dice que la seducción tiene que ver con atraer con engaño. El poner esa carnada en el anzuelo, mis amados, en el anzuelo que los pescadores usan, tiene dos propósitos. El primer propósito es que se va a escoger la carnada que le interese o le atraiga al pescado que tú quieres pescar. No vas a poner una gran cosa de algo para un pescadito que, ¿verdad? No. De acuerdo a lo que quieras pescar, es la carnada que vas a usar. Escucha bien lo que el Espíritu está hablando. Tú dices, es que Satanás me tentó. Pues si es Satanás el que te está tentando, Satanás te está poniendo carnada porque él conoce lo que a ti te gusta. ¿Cuál es tu deseo? Y número dos, no solamente es algo que nos atrae o nos interese o que no nos podemos resistir, sino segundo, según Santiago, la figura que Santiago da aquí, es que es también ocultar el anzuelo, para que entonces el pez, cuando es atraído por aquella comida que le provoca, que está interesado, que le gusta, entonces caiga en la trampa, sea atorado en el anzuelo, lo cual va a producir en el momento dolor, pero después ese pez, ¿qué va a pasar? Lo van a sacar de su hábitat. Me gritaron todos en la mañana, es su hábitat, pastor. Su hábitat. Y cuando es sacado de su hábitat, ese pez va a morir. Mis amados, es exactamente cómo trabaja, según Santiago, la tentación en nosotros. Por el deseo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, somos seducidos, atraídos hacia algo. Y si no tener cuidado, vamos a caer en el anzuelo y vamos a ser pescados. Y una vez sacados de nuestra hábitat, lo único que eso va a producir va a ser dolor y muerte. Van a haber consecuencias, mis amados. Así trabaja la tentación. Aquello, mis amados, que nos seduce y nos arrastra, nos va a llevar a la trampa. Caemos en el anzuelo y esas cosas nos ciega de ver en el pecado al que vamos a caer. Si el pez, me pregunto, si el pez pudiera ver con claridad, número uno, si no hay carnada, y pudiera ver con claridad el anzuelo, me pregunto si en verdad el pez cayera o no. Es posible de que no, ¿cierto? Si nosotros conociéramos con claridad cómo la tentación trabaja, si fuéramos honestos a nosotros mismos, sinceros en decir, hay deseos y hay pasiones dentro de mí que me están seduciendo. Si fuéramos sinceros en cuanto a eso, si supiéramos cómo trabaja la tentación y conociéramos también las consecuencias de lo que eso puede producir, entonces quizás quiero pensar que tendríamos una manera de ver las cosas, tomaríamos una diferente decisión en cuanto a las cosas que hacemos. Porque cometer adulterio, mis amados, o tener relaciones fuera del matrimonio, por el momento puede parecer placentero.
Pero cuando el matrimonio se cae en pedazos, se destruye por ese pecado, cuando pierdes credibilidad, autoridad en frente de tus hijos por ese pecado, cuando inclusive tus finanzas pueden ser afectadas por ese pecado, cuando tienes que salir de casa y ahora irte a vivir a otro lugar porque no más tienes familia y vas a ver solamente a tus hijos el fin de semana, entonces quizás no era tan placentero como pensabas. El tomarte unas cuantas con los amigos el fin de semana y pensar que estás en control, nada va a pasar. Te subes al automóvil y minutos después estás en medio de un accidente, o quizás siendo arrestado, o quizás tu licencia siendo suspendida. Te darás cuenta y comprenderás que quizás el placer del momento no valía la pena. Y como esos puedo seguir con muchos más ejemplos, pero creo que entiendes el punto. Porque muchas veces no llegamos a entender la consecuencia, lo que puede llegar a afectar, cómo podemos impactar primero a nosotros mismos, a aquellos alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia. Nunca pensamos en las consecuencias porque solamente estamos concentrados en aquello que nos seduce por el deseo que hay en nuestro corazón. Que Dios nos ayude, mis amados. Porque comienza con el deseo. Y ese deseo conduce al engaño. Y el engaño a la seducción. Y la seducción va a resultar en pecado. Pecado quiere decir desobediencia a Dios. El pecado te va a alejar de Dios, mis amados. Y cuando comienzas a pecar, entonces te ves fácil. Nadie se dio cuenta. Y te es fácil regresar a la carnada y regresar a la carnada. Piensas que todo está bien mientras no hiera a nadie. Piensas que todo está bien en la superficie de lo que estás haciendo sin saber lo que realmente está por venir. Porque mientras el pecado crece, dice Santiago, que entonces va a engendrar la muerte, separación, muerte espiritual, muerte en tu relación con Dios. Vas a matar la relación en tu matrimonio, vas a matar la relación con tus hijos, vas a matar lo que está pasando en tu trabajo, vas a matar tus finanzas, vas a matar tu salud, vas a matar tu comunión en la iglesia, vas a matar muchas cosas y no te das cuenta porque estás siendo seducido por los deseos que hay en tu vida. Y lo que es peor, puedes inclusive morir físicamente por una tentación. Y lo que es peor, puedes morir por la eternidad lejos de Dios por una tentación. No alcanzamos a entender el impacto de las consecuencias que esto puede traer a nuestras vidas, mis amados, o a nuestras familias, o a nuestro entorno. Y a veces no es inmediato. A veces pensamos o nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, como mi esposa todavía no se da cuenta, mi esposo no se da cuenta, entonces como todavía nadie se da cuenta, todo está bien, no tengo problemas. Pensamos que podemos continuar en lo mismo. Mis amados, aunque muchas veces esto no es inmediato, y muchas veces no es inmediato gracias a la misericordia de Dios, porque te está guardando todavía, aún en medio de eso. Pero eso no significa que Dios no va a llegar el momento en que Dios te va a juzgar por ese pecado. Amados, Dios no puede ser burlado. Va a llegar el momento en que vas a ser juzgado. Déjenme decirles algo. El día que Dios saque a la luz lo que está pasando, el día que tu esposa se dé cuenta de lo que estás haciendo, lo que estás viendo en el teléfono, en la computadora, el día que te des cuenta de lo que tus hijos están haciendo, el día que la iglesia se dé cuenta, el día que el pastor se dé cuenta de lo que estás haciendo, mis amados, en vez de enojarte, porque mucha gente se enoja, en vez de enojarte, dale gracias a Dios. Porque el que un pecado salga a la luz es parte de la gracia inmerecida de Dios que te está dando una oportunidad más
para que te arrepientas y para que vuelvas nuevamente al camino que Él ha trazado por ti. Porque Él no quiere que vayas a la destrucción. Entonces cuando algo salga a la luz, lejos de enojarte, mejor dile: Señor, gracias. Esto va a ser tremendo, Señor, pero gracias. Porque me estás cuidando de algo peor. Gracias, Dios, por amarme de la manera en que me amas y ayudarme en esto. Cada vez que cedemos a la tentación, creamos una mentira, mis amados. Y lo que es peor, comenzamos a vivir esa mentira. Sabemos, para vencer la tentación, no debemos dejarnos sorprender por la tentación. No debemos dejarnos engañar por la tentación. Necesitamos conocer cómo trabaja, cómo funciona, cuál es el proceso de la tentación. Si en verdad queremos afrontar la tentación con éxito, ser victoriosos sobre ella, necesitamos examinarla detenidamente, mis amados, analizarla, observar cuáles son la causa de la tentación, ser honestos con nosotros mismos de esos deseos y pasiones que hay dentro de nosotros. ¿Qué nos lleva hacia eso? Observar hacia dónde nos está llevando, cuáles van a ser las consecuencias, cómo va a terminar todo esto si tomo esta decisión. Si lo hacemos, llegarás a la conclusión de que nada de eso vale la pena. Número 3, no te dejes vencer por la tentación. No te dejes vencer por la tentación. Santiago dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. En otras palabras, no caigamos en la tentación. Recházala. No te dejes arrastrar, no te dejes seducir por la tentación. Una vez que entendemos el panorama, cómo trabajan estas cosas, apártate de ella, tengamos cuidado. No debemos tomar la tentación a la ligera. No confíes en ti mismo. Cuántas veces yo pasé por eso. Yo decía: no, es que yo soy cristiano y el Señor está conmigo. Yo puedo. No es cierto, no vas a poder. No confíes en ti mismo pensando que vas a poder. Corre a Dios, busca ayuda, sal corriendo. No nos engañemos a nosotros mismos. Necesitamos entender que al final de cualquier tentación nunca será bueno, mis amados. Nunca vendrá algo bueno de eso, sin importar cómo parezca al principio. Nuestros deseos de la carne, mis amados, nos seduce hacia el pecado. Y en lo exterior, Satanás también va a hacer su parte para seducirnos hacia el pecado. Pero todo eso simplemente es la búsqueda de alejarnos de Dios, de su amor, de su provisión, de su protección y destruirnos. Solamente Dios es el único, mis amados, que puede darnos algo bueno. Nada más. Santiago lo dice, que todo lo bueno, si es bueno, dice Santiago, lo más probable es que vino de Dios. Si es malo, no digas que vino de Dios, porque Dios solamente nos da esas cosas buenas, ese regalo perfecto que desciende de parte de Dios. Y Él no cambia. Él nos va a dar algo bueno hoy. Estás en la iglesia, te voy a bendecir. Pero cuando salgas te voy a poner en tentación. Ese no es Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios. La tentación no es algo bueno, no viene de Dios. Entonces recordemos que Santiago comenzó diciendo que Dios no es la causa de la tentación. Dios no causa esas cosas. Dios no es la fuente de la tentación. La tentación no es algo bueno, por lo cual no viene de Dios. Porque Dios no manda cosas malas, mis amados. Ahora Satanás quiere que la tentación parezca buena y nos engaña. La buena noticia, mis amados, en todo esto es que aquellos que están en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos enseña que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas. Y todo, dice, esto proviene de Dios, nuevamente, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Mis amados, una de las fallas, el por qué seguimos pecando, cayendo en tentación, es porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo. No entendemos nuestra nueva identidad. El Señor nos hizo libre del pecado, pero seguimos corriendo hacia el pecado. El Señor quebró las cadenas del pecado y si nosotros las recogemos y nos las seguimos poniendo.
porque nos acostumbramos a eso. El Señor dice que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Y nosotros seguimos corriendo a las tinieblas porque es lo único que conocíamos. Necesitamos entender quiénes somos en Cristo. En Cristo hemos sido libres. En Cristo ya no somos las mismas personas. En Cristo, mis amados, todas las cosas viejas ya han pasado. Cristo comienza a hacer cosas nuevas en nosotros. Y lo que nosotros necesitamos hacer es comenzar a decir: Señor, esos deseos que antes yo tenía, por favor, ayúdame a hacerlos morir, para que solamente un deseo nuevo comience a crecer en mí. El deseo de conocerte a ti. El deseo de vivir bajo tu voluntad. El deseo, Señor, de tener una hambre por ti, conocer tu propósito para mí. Esos son el deseo, deben ser los deseos que nosotros deberíamos de tener dentro de nosotros. Podemos vencer la tentación porque Cristo Jesús ya nos dio la libertad. Inclusive Pablo nos enseña que cuando Cristo Jesús fue crucificado, dice que ahí también Él clavó, dice, los derechos que habían en contra de nosotros, el acta que había en contra de nosotros. El enemigo pensaba que podía sostenernos como esclavos del pecado, pero dice su palabra de que ya Cristo rompió todo eso. Ya no hay, el enemigo ni el pecado tienen ningún derecho sobre ti como para que nosotros regresemos a Él. Somos libres en Cristo. Tenemos el poder sobre el pecado. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora habita en ti y en mí, mis amados. Tenemos el poder, la libertad y el poder sobre el pecado. No tenemos que ser nuevamente esclavos de nuestros deseos. Pues Dios es el que pone un nuevo deseo en nosotros. Y ahora tenemos el poder para resistir, para rechazar, para vencer las prácticas que nos llevaban al pecado, mis amados. Termina Santiago diciendo: Él, o sea Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. En otras palabras, gracias al amor y la voluntad del Padre, somos nuevos en Él. Somos nuevas criaturas. Hemos vuelto a nacer en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos, mis amados. No tenemos que desear nada más, porque el deseo en nosotros es y debería de ser Cristo Jesús, conocerle más a Él, ser más como Él. Segunda de Pedro dice lo siguiente, mis amados: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No necesitas nada más, ya Dios te lo ha dado. ¿Quieres vivir en rectitud? Ya Dios te ha dado lo que necesitas para vivir en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria. Eso pasó cuando veniste a Cristo Jesús, cuando le dices: Señor, yo quiero que tú seas el Salvador y el Señor de mi vida. El Espíritu Santo vino a morar en ti, y esto ha pasado. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Ya no más solamente vivir en la carne y en los deseos de la carne. Y escapen, dice, de la corrupción del mundo causada, ¿por qué? Por los deseos humanos. Ya no tienes que estar ahí. Al salvarte, Dios te ha dado todo lo que necesitas para que puedas escapar de la corrupción del mundo. Para que puedas escapar de esos deseos causados que hay dentro de nosotros, que nos lleva a la seducción. A través de esa relación con Cristo Jesús, Él nos provee, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como debemos, como Él desea que vivamos, la vida que Él desea que vivamos. Y no estamos solos, mis amados, y no tenemos que hacer esto solos. Vea lo que Pablo dice en 1 Corintios también: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En otras palabras, lo que decíamos al principio, no pienses tampoco, no te hagas la víctima y dices: ay, ¿por qué me pasó solamente esto a mí? No, a todos nos pasa, todos pasamos por esto. Pero aquí está: ¿cómo vamos a reaccionar? Es la pregunta. Todos vamos a pasar por esto.
por las tentaciones. La pregunta es cómo vamos a reaccionar tú y yo. ¿Cómo vamos a responder a esto? Y si Dios es fiel, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Vea esa promesa, mis amados. Esa esperanza, eso nos debería estar esperanza. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas. En otras palabras, Dios sabe, Dios confía en ti, que esa tentación por la que estás a punto de ir, te están seduciendo, Él sabe que puedes vencerla, porque Él ya te dio todo lo que necesitas para vencerla. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El problema está que muchas veces no vemos la salida, porque estamos tan enfocados en la carnada, en el anzuelo. Es tanto nuestro deseo por la tentación, por aquello que deseamos, que no podemos ver la salida que Dios nos está dando. Dios dice que siempre dará una salida. A veces esa salida simplemente es correr. ¿Se acuerdan de la historia de José? Que la mujer lo agarró, le quitó la ropa, hermanos. Algunos dirán, bueno, pues ya me quitaron la ropa, pues ni modo, ya démosle. No. El hombre salió corriendo sin ropa. Y deberíamos de aprender mucho de eso. Esa es la de esa para que ya me calle de esa. Dios siempre nos va a dar una salida. Dios siempre nos va a dar la fuerza para resistir la tentación. Amados, Dios siempre abrirá un camino. Dios siempre nos ayudará a vencer la tentación. Pero debemos, número uno, conocer cómo trabaja la tentación. ¿Cuál es el proceso? ¿De dónde viene? Ser honestos a nosotros mismos. Y entender que Dios ya nos ha dado una salida. Entender que Dios ya nos ha dado el poder. Y comenzar. Con esto termino. Mis amados, a someter esos deseos que nos llevan a la tentación a Dios y que Él cambie esos deseos. Necesitamos hacer eso, porque aquí está el asunto. Esto quizás usted lo ha escuchado antes, pero imagínese dos perros. Usted comienza a alimentar a un perro y ese perro va a crecer fuerte, ¿verdad? Nosotros tenemos dos perros, uno gordito y uno más flaquito, porque el gordito siempre le está quitando la comida al otro. Entonces el gordito siempre está así, ¿no? Hasta cuando camina se ve bien así. Y el otro sí, bien flaquillo. Pero aquí está el asunto, mis hermanos. Tú dale de comer a uno de esos perros y va a crecer y se va a fortalecer. Tú deja de darle de comer al otro perro y ¿qué va a pasar? Va a morir en algún momento. Tus deseos que te llevan a la tentación trabajan de la misma manera. Entre más tú continúes alimentando esos deseos, entre más tú continúes dándole a esas pasiones internas, más van a crecer en ti, más fuertes van a ser, al grado que te van a empezar a controlar ellos a ti y no tú tomando el control de ellas. Lo que necesitamos hacer, sobre todo como cristianos, es de dejar de alimentar esos deseos. ¿Sabes qué? Es que son los amigos, pastores. Pues deja a los amigos. Deja de alimentar ese deseo. Es que es el lugar donde voy. Pues deja de ir a los lugares donde vas. Es que es esto. Pues deja de hacerlo. Deja de alimentar tu deseo para que ese deseo entonces muera. Y pídele a Dios que comience a darnos nuevos deseos. El deseo de conocerle a Él. El deseo de vivir en santidad. El deseo de hacer y vivir bajo su voluntad, mis amados. Quizás hay personas aquí que han estado luchando con la tentación o quizás con diferentes tentaciones. Y déjenme recordarles nuevamente, la presencia de la tentación no es pecado. Si tú estás luchando, sigue luchando. El Señor quiere darte la salida, míralo. Mira lo que Dios está obrando alrededor de ti y agarra la salida. Salte del freeway. Toma la salida. El Señor te ha dado poder para vencer.
El pecado comienza cuando hemos sido seducidos y entonces llegamos al punto de dar luz al pecado. Ahí está el problema. Y hace rato yo decía que hay personas que a veces dicen, bueno, pastor, es que yo he estado luchando con esto por mucho tiempo y sigo cayendo en lo mismo, dice, y le he pedido a Dios que me ayude, pero sigo cayendo en lo mismo, ¿cómo le hago? Amados, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer la tentación. Necesitamos llenarnos de su palabra, necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo para permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo tome control de nuestros deseos, de nuestros pensamientos internos y nos ayuden a enfocarnos hacia Dios. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Nuevamente, mis amados, rendir aquellas cosas que sabemos que son deseos y pasiones incorrectos y que nos están llevando al pecado. Busquemos ayuda si es necesario. Si sentimos que nosotros solos no podemos, busquemos ayuda de alguien que en verdad pueda ayudarnos. No busque a cualquier persona. Porque al final, mis amados, el pecado lo que va a hacer es que te va a robar, te va a matar y te va a destruir. No solamente a ti, sino a aquellos alrededor de ti también. Y también va a destruir muchas cosas de las que quizás has logrado en la vida. Si estás luchando, es una prueba de que Dios está ahí todavía. Si todavía eres sensible al pecado, es porque quizás el Espíritu de Dios te está ayudando. Es una buena señal. Si todavía hay una batalla interior, mis amados, todavía no estás perdido. Sigue luchando. Dios está contigo, Dios te va a dar la salida a la victoria. Ahora, si ya has dejado de tener un remordimiento por lo que estás haciendo, si estás cometiendo pecado y no sientes una tensión interior, o el pecado se ha vuelto fácil para ti, entonces preocúpate, porque has caído en el anzuelo. Déjeme orar. Amado Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Señor, yo no puedo confiar en mí mismo. Yo no soy lo suficientemente inteligente, fuerte, no soy lo suficientemente espiritual para pensar que yo simplemente puedo controlar la tentación o los deseos internos que hay en mi corazón. No, Señor, te necesito a ti. Señor, sé que tú me has hecho una nueva criatura, Señor. Yo sé que tú me has dado el poder para vencer la tentación. Sé que, Señor, que tú me has dado un nuevo deseo, Señor, oh Dios, pero te pido que en esta hora tú me ayudes a rendir esos deseos y esas pasiones que van en contra de ti, que me seducen, me arrastran, Señor, hacia el pecado. Te pido perdón, Señor. Te ruego que tú me perdones, me limpies, pero también te ruego que tú me des la salida. Ayúdame a tener una claridad para poder tomar la salida, Señor. Dame dominio propio, Señor, para decir no a la tentación. Tú ya me has dado ese poder. Ya tengo todo lo que necesito, Señor, para vencer. Ayúdame a vencer, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar sobre esa victoria que tú ya me has dado sobre la tentación, sobre el pecado. Yo no pertenezco al pecado, Señor. Yo he sido libre del pecado. Yo no más soy esclavo del pecado. Soy libre. Soy una nueva criatura en ti. Soy un hijo tuyo. Mis deseos cambian. Ayúdame a ser responsable, Señor, de hacer morir esos deseos de mi carne. De esos deseos, Señor, que me seducen y me arrastran y me alejan de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.